Los 4 pilares de la educación de Lord Jacques, 1994. En la educación encierra un tesoro. Parece casi contradictorio. La educación debe transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva. Es que ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos, a la que podría recurrir después sin límites. Debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presenta de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y adaptarse a un mundo en permanente cambio. La educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento. Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión. Aprender a ser, para poder influir sobre todo el propio entorno. Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Por último, aprender a ser. Un proceso fundamental que recoge elementos de los 3 anteriores. Por supuesto, estas 4 vías del saber convergente en un solo, es que hay que entrenar en ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. Deben recibir una atención equivalente a fin de que la educación sea para el ser humano en su calidad de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognitivos y prácticos. Una nueva conexión más amplia de la educación deberá llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros, para poder determinar resultados, experiencias prácticas, adquisición de capacidades diversas, fines de carácter económico. Aprender a conocer. Consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás, de comprender, conocer, de descubrir. El incremento del saber que permite comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno, favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite describir la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. En nuestros días, una mente verdaderamente formada necesita una amplia cultura general y de tener la facilidad de estudiar a fondo un pequeño número de materias. Pues la cultura general apertura a otros lenguajes y conocimientos, permite ante todo comunicarse, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento. La virtuosa sucesión de informaciones en los medios de comunicación y el fuerte cambio del canal de televisión atenta contra el proceso del descubrimiento. La invasión de las informaciones instantáneas que difunden los medios de comunicación masiva. Todos los especialistas coinciden en afirmar la necesidad de entrenar la memoria desde la infancia y estiman inadecuado suprimir de la práctica escolar algunos ejercicios tradicionales considerándolos tediosos. El ejercicio del pensamiento en el que el niño es iniciado primero por sus padres y más tarde por sus maestros deben extrañar una articulación entre lo concreto y lo abstracto. Convendría cambiar, tanto en la enseñanza como en la investigación, los 2 métodos, el deductivo y el inductivo. También puede considerarse que la enseñanza básica tiene éxito si aporta el impulso y las bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida, no solo en el empleo, sino también al margen de él. Aprender a hacer. Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida, indisociables. El segundo es más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma profesional. Por lo demás, el futuro de esas economías está suspendida a una capacidad de transformar el progreso de los conocimientos e innovaciones generadas de nuevos empleos y empresas. Ya no puede darse a la expresión de aprender a hacer el significado simple que tenía cuando se trataba de preparar a alguien para una tarea material bien definida, para que participen en la fabricación de algo. En efecto, el proceso técnico modifica de manera ineluctible las calificaciones que requieren los nuevos procesos de producción, a medida que las propias máquinas se vuelven más inteligentes y que el trabajo se desmaterializa. El vínculo que la educación debe mantener entre los diversos aspectos del aprendizaje, entre estas cualidades, cobra cada vez mayor importancia la capacidad de comunicarse, de trabajar con los demás, de afrontar y solucionar conflictos. La relación con la materia y la técnica deben ser complementadas por una actitud para las relaciones interpersonales. No es fácil deducir cuáles deben ser los contenidos de una formación que permita adquirir las capacidades o actitudes necesarias. El problema se plantea también a propósito de la formación profesional en los países en desarrollo. A menudo se trata de adquirir a la vez una calificación social y una formación profesional.
De los numerosos estudios realizados en los países en desarrollo, se pretende que estos consideran que su futuro estará estrechamente vinculado a la adquisición de la cultura científica que les permita acceder a la tecnología moderna, sin descuidar por ello las capacidades concretas de la innovación y creación inherente al contexto social. Se plantea entonces una pregunta común a los países desarrollados y en desarrollo: ¿cómo aprender a comportarse eficazmente en una situación de incertidumbre? ¿Cómo participar en la creación del futuro? Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. La violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. Ha creado durante el siglo XX, a través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se convierte en observador impotente. La educación no ha podido hacer mucho para modificar esta situación. ¿Sería posible concebir una educación que permite evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidades? La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de las especies humanas y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y de interpretación entre los seres humanos. El descubrimiento de otro pasa forzosamente por el descubrimiento de uno mismo. Para desarrollar en el niño y en el adolescente una visión cabal del mundo de la educación, debe hacerla descubrir quién es. Solo entonces podría realmente ponerse en lugar de los demás y comprender las reacciones. El fomento de esa actitud de empatía en la escuela era la facundo para los comportamientos sociales a lo largo de la vida. El enfrentamiento mediante el diálogo y el intercambio de argumentos será uno de los instrumentos necesarios de la educación del siglo XXI. Cuando se trabaja comúnmente en proyectos motivadores que permitan escapar a la rutina, disminuyen y a veces hasta desaparecen las diferencias, e incluso los conflictos entre los individuos, dando origen a un nuevo modo de identificación. En consecuencia, en sus programas de educación escolar deben reservar tiempo y ocasiones suficientes para iniciar desde muy temprano a los jóvenes en proyectos cooperativos, en el marco de actividades deportivas y culturales y mediante su participación en actividades sociales. En la práctica escolar cotidiana, la participación de los profesores y alumnos en proyectos comunes pueden engendrar el aprendizaje de un método de solución de conflictos y ser una referencia para la vida futura de los jóvenes, enriqueciendo al mismo tiempo la relación entre los educadores y los educandos. Aprender a ser. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Tratarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio para determinar por sí mismo de qué debe hacer las diferentes circunstancias de la vida. En el siglo XXI amplificará estos fenómenos, pero el problema ya no será tanto preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada, sino más bien dotar a una cual de las fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que le permitan comprender el mundo que lo rodea y comportarse como un elemento responsable y justo. La función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesiten para que sus talentos alcancen la plenitud. Permanente cambio, uno de cuyos motores principales parecen ser la innovación, tanto social como económica, hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la creatividad. Por ello habrá que ofrecer a niños y a jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación estética, artística, deportiva, científica, cultural y social. En la escuela el arte y la poesía deberán recuperar un lugar más importante en el que se concebe en muchos países. Una enseñanza interesada en lo utilitario más que en lo cultural, el afán de fomentar la imaginación y la creatividad deberá también llevar a revelar la cultura oral y los conocimientos extraídos de las experiencias del niño o del adulto. Este desarrollo del ser humano que va del nacimiento al fin de la vida es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo y se abre después a las relaciones con los demás. La educación es ante todo un viaje interior cuyas etapas corresponden a las de la maduración constante de la personalidad, caso de una experiencia profesional positivista, la educación, como medio para alcanzar esa relación, es pues a la vez un proceso externamente individualizado y una estructuración social interactiva. Es necesario reemplazar los tiempos y los ámbitos de la educación y es que se complementan en increíble entre sí, a fin que cada persona durante toda su vida pueda aprovechar al máximo un contexto educativo y constante enriquecimiento.